he hablado en España y es llamativo, que es ese plante de militares en Francia. Yo les resumo los hechos. En Francia, por definición, aquí además los prólogos siempre lo decían, el ejército es la gran muda, porque allí ejército es femenino, que es l'armée. Bueno, es decir, que nunca hablan. Nunca. Bueno, esto, ¿qué quiere usted que le diga? Según y cómo, pero bueno. Según y cómo. Según y cómo, en fin, que le pregunten a De Gaulle, ¿verdad? Pero bueno, que según y cómo, pero es verdad que objetivamente, bueno, es el típico ejemplo de fuerza armada republicana completamente integrada en el Estado y además a la que el Estado, en fin, bien que exhibe en todas partes. En el último año, y aquí lo hemos estado viendo, en muchos lugares de Francia la situación es invivible. Hombre, no en el centro de las grandes ciudades y tal, aunque a veces sí, pero sobre todo en barrios donde el propio presidente Macron, después de elogiar la inmigración sin límites, ha acabado denunciando el separatismo, que allí lo llaman de esta manera, de las comunidades extranjeras que no se integran y crean su propio orden, por así llamarlo, en medio de Francia, al margen de la ley. La violencia ha ido subiendo, el malestar también. El ejército está muy molesto. La gendarmería, que es, para entendernos, como la Guardia Civil allí, ha sufrido bastantes bajas y de forma muy desagradable por este tipo de situaciones. Esta semana pasada había una carta colectiva de 20 generales, varios cientos de jefes, es decir, comandantes, coroneles y tal, y más de 1 millar de oficiales, y eso que pasa en Francia es muy raro, ¿verdad?, una carta sencillamente de patriotismo, es decir, nosotros somos el instrumento de la República, de la patria y tal, no tiene sentido que la clase política trabaje contra esto. Y en Francia puede haber una guerra civil racial. Y quien lo dude, que se dé una vuelta por Saint-Denis, por ejemplo, al noreste de París. Bien, justo ese fin de semana, un refugiado tunecino degollaba a una agente de policía en la puerta de su comisaría. Es que las cosas están así. Bueno, y en este contexto se entiende mejor esta carta que ahora mismo Anna Angelova nos describe. Es un llamamiento claro, es un llamamiento desesperado. La situación en Francia comienza a ser insostenible y parece que hay quien todavía no se da cuenta. La noticia es la siguiente. 20 generales franceses piden al unísono a Macron defender el patriotismo, piden que la clase política vuelva al honor y al deber. Y lo piden en una carta abierta en la que detallan punto por punto en qué se está convirtiendo el país, porque dicen que no pueden seguir en el papel de espectadores pasivos viendo cómo, según sus propias palabras, Francia está en peligro. Es decir, hablamos de la destrucción de sus bases, de la destrucción del sustento del país, pero también podemos hablar de la protección, porque sí, aún se puede proteger. Los generales hablan de destrucción en primer lugar porque la oleada de malestar a través de un cierto antirracismo solo tiene un objetivo: crear en nuestro suelo un odio entre comunidades. Desprecian nuestro país, sus tradiciones, su cultura y quieren verlo disolverse arrancando su pasado y su historia. Un punto que se entiende mucho mejor con este otro. Una desintegración que con el islamismo y las hordas suburbanas está llevado al desprendimiento de muchas partes de la nación y transformándolas en territorios sometidos a dogmas contrarios a nuestra Constitución. Esto nos suena. El aumento de la violencia crea un ambiente de crispación al que cada vez le va faltando menos para que se encienda la chispa. El odio se antepone a la fraternidad durante las manifestaciones en las que el poder utiliza a las fuerzas del orden como agentes apoderados y chivos expiatorios frente a los franceses con chalecos amarillos que expresan su desesperación. Los firmantes de la carta mantienen la esperanza, dicen que apoyarán las políticas que busquen salvaguardar la nación. Porque todo esto ocurre mientras, por ejemplo, precisamente para contradecir la libertad de expresión, decapitan a profesores como Samuel Paty, mientras conocemos la triste noticia de la policía degollada en París al grito de Alá es grande. Mientras la ciudadanía se cansa de los silencios culpables, mientras aquellos que tienen la pelota en su tejado procrastinan como el que pide dormir 5 minutitos más. 5 minutitos más antes de levantarse y hacer frente a sus obligaciones. Pero al final el día comenzará, se levantarán de la cama y mirarán su agenda. Solo entonces cumplirán con su deber. Eso si no van aplazando la alarma 5 minutos y luego 10 y luego otros 10... para finalmente darse cuenta de que han ido procrastinando tanto que la semilla de odio ha provocado un enfrentamiento entre hermanos, o sin eufemismos, como lo llaman los generales, una guerra civil. Esta noticia es de este fin de semana.
Si hemos esperado a hoy es porque hoy aquí en esta mesa se da una conjunción planetaria, que diría Leire Pajín, que es por una parte alguien que tiene una vinculación personal muy estrecha con Francia y un agudo conocimiento de la política europea, que es Enrique Calvet, y por otra parte un periodista que ha sido varios años corresponsal en París, que es Javier Horcajo. Así que estáis perfectamente situados para interpretar esta situación. Que empiece quien menos recuerda. Está poniendo muy nervioso a la macronía y a la derecha francesa. La derecha entendida como el PP, no a Le Pen. Entendía como el PP francés o la derecha. Bueno, hubo un general, no creo que todavía sea mariscal, pero es el más alto grado en Francia, llamado de Villiers, que era el que ocupaba el despacho, claro, que hace un par de años, yo creo que todavía era europarlamentario, dimitió porque dijo que no estaba de acuerdo con la línea que seguía el señor Macron, dimitió, pues tranquilamente, una persona absolutamente demócrata, él no ha firmado esta carta y tal y cual. Es un hombre muy querido y admirado en Francia, como lo es todo el ejército. Hay que decir que en Francia se quiere y se admira mucho al ejército. Y este hombre ha escrito 2 o 3 libros que han vendido 250.000 ejemplares cada uno, ¿sabes? Y es un hombre popular. Entonces se teme que ante este desguace de la convivencia, esta caída, no en picado, pero caída de Macron, una derecha que no se encuentra y tal, de cara a las presidenciales, a alguien se le ocurre la buena idea, absolutamente democráticamente, como fue el caso de Macron, de crear una plataforma que no fuera lepenista, ¿no?, de restitución a Francia de una cierta seguridad, orgullo de sí mismo y tal, y que bien podría ser alrededor de este señor. Eso es lo más débil, pero se teme que eso ayude a eso, entonces ya el análisis político llega hasta ahí. Y eso es lo que puedo informar. Bueno, has interpretado más que informar, pero también está... No, yo creo que informado, Horcajo. Bueno, yo voy a interpretar más que a informar. Me da la sensación que esto tiene mucho de oportunismo y no acaba de reflejar el sentir de las Fuerzas Armadas en Francia del todo, ¿no? Ellos han visto que Macron empezaba a hacer declaraciones que recordaban mucho lo que está diciendo Vox aquí, novedosas, completamente novedosas, porque este era el apóstol del buenismo hasta ahora. Y yo creo que han visto que ahí hay un elemento de torsión e intentan conducirle hacia una mayor ejecutividad en cuanto a resolver lo que tantos años de buenismo han llevado a Francia. Y esto es una cosa muy antigua, que la intentó atajar Sarkozy, que no lo consiguió, pero que es muy anterior, de los tiempos de Chirac o por ahí, o incluso anteriores. Bueno, los franceses se han acostumbrado a que de noche mejor no salgas porque hay problemas. Los franceses se han acostumbrado que, bueno, en esos barrios son de ellos y ahí la policía ni entra. El invento de Sarkozy fue desarrollar una especie de comisarías blindadas para que al menos conocieran los vecinos de ese barrio a los de la gendarmería, ¿no? Eso fracasó, el buenismo se ha asentado. De hecho, las Fuerzas Armadas, que como tú decías tienen el doble que en España y un presupuesto privilegiado y tal, en su mayor parte están compuestas por el melting pot francés, por eso que podemos decir por la ancha Francia, ¿no? Y la gendarmería. Sí, la gendarmería igual. La gendarmería probablemente el francés de 3 generaciones es también minoría, claramente, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a ver en qué queda, pero hace muchos años que esa es una batalla perdida, los militares lo saben, la gendarmería también lo sabe. Mira, yo cuando la guerra del Golfo me pude empotrar en una unidad, la Legión Extranjera Francesa, cuando fue a combatir a Saddam Hussein, ¿no? Bueno, y al volver a la base militar naval de Toulon, que está muy cerca de la frontera de España, como quien dice, lo primero que veías al bajar de las unidades, de los barcos que transportaban algunos de ellos, por cierto, eran españoles, que transportaban a las tropas al Golfo, era una alcaldía en la cual lucía una enorme bandera verde en los balcones que decía: Francia se convertirá en una república islámica. Eso era lo primero que veían los soldados al volver del frente de combatir a Saddam Hussein. Quiero decir que, sobre todo en el sur, donde tiene mucho predicamento electoral el partido de los Le Pen, se debe a que hay muchas
muchos enormes trozos de Francia en los que, bueno, pues Marsella, por hace ejemplo. 1000 años que allí no han visto el poder blanco, el poder parisino, ¿no? Tú decías Saint-Denis. Saint-Denis es Broadway comparado con lo que hay en el sur. Y En lo Toulon, que hay en barrios de Marsella, claro. Lyon y lo que hay en todas partes. Entonces, todo ese buenismo que ha conducido a, bueno, pues... por ejemplo, en la escuela francesa, que han sido muy duros en mantener la esencia republicana y la entrada de la escuela y el rótulo que dice en todas las escuelas públicas, dadnos a vuestros hijos y os los devolveremos ciudadanos, ¿no? Lo dicen con un enorme orgullo. Bueno, pues han claudicado completamente los comedores con la comida halal. islámica, Sí. halal, claro, han claudicado en un montón de cosas y hay dos mundos que cada vez son más distantes, con un recurso a enviar a la cárcel al que no queda más remedio, y las cárceles, como aquí, sirven pues, para que hagan el bachillerato en artes delictivos, si no yihadistas, que también. Claro, años y años de eso pues conducen a situaciones que veremos en qué acaban. Rebeca. No llama.